In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Il Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Il Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di ogni tempo litúrgico, Queridos hermanos y hermanas, al inicio de cada tiempo litúrgico redescubrimos con una alegría siempre nueva la gracia de ser iglesia, comunidad convocada para escuchar la palabra de Dios. il profeta Gioele ci ha raggiunti con la sua voce che porta ciascuno fuori El profeta Joel nos alcanza con su voz, que saca a cada uno de su aislamiento y hace de la conversión una urgencia personal y pública al mismo tiempo. Convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Menziona le persone di cui non sarebbe difficile giustificare l'assenza. Menciona a las personas cuya ausencia no sería difícil de justificar, las más frágiles y menos aptas para las grandes muchedumbres. Luego el profeta nombra al esposo y a la esposa. Parece sacarlos de su intimidad para que se sientan parte de una comunidad más grande. Quindi tocca ai sacerdoti che già si trovano quasi per dovere. Después toca el turno a los sacerdotes que ya se encuentra casi por obligación entre el vestíbulo y el altar. Se les invita a llorar y a encontrar las palabras adecuadas para todos. Perdona, Señor, a tu pueblo. La Quaresima, anche oggi, è un tempo forte di comunità. La Cuaresma también hoy es un tiempo fuerte de comunidad. Reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea. Sabemos cuán difícil resulta hoy en día reunir a las personas y sentirse pueblo. Non in modo nazionalistico e aggressivo, No de manera nacionalista y agresiva, sino en la comunión en la que cada uno encuentra su lugar.
Addirittura qui prende forma un popolo che riconosce i propri peccati. Es más, aquí toma forma un pueblo que reconoce sus propios pecados, es decir, que el mal no proviene de supuestos enemigos, sino que ha entrado en los corazones, está en el interior de la propia vida y debe asumirse con valiente responsabilidad. Dobbiamo ammettere che si tratta di un atteggiamento controcorrente. Tenemos que admitir que se trata de una actitud contracorriente, pero que cuando es tan natural, declararse impotente delante de un mundo que arde constituye una alternativa auténtica, honesta y atractiva. Sì, la Chiesa esiste anche come profezia. Sí, la Iglesia existe también como profecía de comunidades que reconocen sus propios pecados. Certo. Il peccato è personale, ma prende forma negli ambienti reali e virtuali che frequentiamo. Ciertamente el pecado siempre es personal, pero toma forma en los entornos reales y virtuales que frecuentamos, en las actitudes con las que nos condicionamos mutuamente, no pocas veces dentro de verdaderas estructuras de pecado de orden económico, cultural, político e incluso religioso. Opporre all'idolatria il Dio vivente, ci insegna la Scrittura, significa osare la libertà. Oponer el Dios vivo a la idolatría, nos enseña la Escritura, significa usar la libertad y reencontrarla a través de un éxodo, de un camino, ya no paralizados, rígidos, seguros en nuestras posiciones, sino reunidos para ponerse en movimiento y cambiar. Come è raro trovare adulti che si ravvedono. Qué raro es encontrar adultos que se arrepienten, personas, empresas e instituciones que admiten haber cometido un error. Oggi, fra noi, si tratta proprio di questa possibilità. E non Hoy entre nosotros es precisamente esta posibilidad la que está en juego. Y no es casualidad que muchos jóvenes, incluso en contextos secularizados, sientan más que en el pasado el llamamiento de este día, miércoles de ceniza. Infatti, i giovani accogliere Son los jóvenes, de hecho, los que perciben claramente que es posible una forma de vida más justa y que existen responsabilidades por aquello que no funciona en la Iglesia y en el mundo. Occorre dunque cominciare da dove si può e con chi Por lo tanto, hay que empezar por donde se puede y con quien esté dispuesto a hacerlo. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Sentiamo quindi la portata missionaria della Quaresima. Non certo per Percibamos entonces el alcance misionero de la Cuaresma, no para distraernos del trabajo que corresponde hacer sobre nosotros mismos, sino para abrirlo a tantas personas inquietas y de buena voluntad que buscan caminos para una auténtica renovación de la vida en el horizonte del reino de Dios y de su justicia. Perché si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Porque se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? La pregunta del profeta es como un aguijón. Nos recuerda también aquellos pensamientos que nos conciernen y que surgen entre quienes observan al pueblo de Dios desde afuera. La Quaresima ci sollecita infatti a quelle La Cuaresma nos exhorta de hecho a esos cambios de rumbo, conversiones, que hacen nuestro anuncio más creíble. 60 anni fa, poche settimane dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, Hace 60 años, pocas semanas después de la conclusión del Concilio Vaticano II, San Pablo VI quiso celebrar públicamente el rito de las cenizas, haciendo visible para todos durante una audiencia general en la Basílica de San Pedro el gesto que hoy estamos a punto de realizar. ne parlò come di una severa e impressionante cerimonia penitenziale. Habló de él como de una ceremonia penitencial tan severa e impresionante que impacta el sentido común y al mismo tiempo intersecta las preguntas de la cultura.
Ci si può chiedere, noi moderni, se Decía, nosotros los modernos podemos preguntarnos si esta pedagogía sigue siendo comprensible. Respondemos afirmativamente, porque es una pedagogía realista, es una severa llamada a la verdad, ci riporta la visione giusta della nostra nos esistenza. devuelve a la visión correcta de nuestra existencia y nuestro destino. Questa pedagogia penitenziale, diceva Paolo VI, sorprende Esta pedagogía penitencial, decía San Pablo VI, sorprende al hombre moderno bajo dos aspectos. El primero es el de su inmensa capacidad de ilusión, de autosugestión, de engaño sistemático a sí mismo sobre la realidad de la vida y sus valores. Il secondo aspetto è il fondamentale pessimismo che Papa Montini riscontrava ovunque. El segundo aspecto es el pesimismo fundamental que el Papa Montini encontraba en todas partes. La mayor parte de la documentación humana que nos ofrecen hoy la filosofía, la literatura y el espectáculo, decía, concluye proclamando la ineludible vanidad de todas las cosas, la inmensa tristeza de la vida, la metafísica de lo absurdo y de la nada. Esta documentación es una apología a las cenizas. Noi oggi possiamo riconoscere la profezia che queste parole contenevano e sentire nelle ceneri che Hoy podemos reconocer la profecía que contenían estas palabras y sentir en las cenizas que se nos imponen el peso de un mundo que arde en llamas, le ceneri del diritto de ciudades internazionale, desintegradas completamente por la guerra, las cenizas del derecho internacional y de la justicia entre los pueblos, las cenizas del ecosistema enteros y de la concordia entre las personas, las cenizas del pensamiento crítico y de la sabiduría local ancestral, las cenizas de ese sentido de lo sagrado que habita en toda criatura. Sì, carissimi, ce lo chiede la storia. E prima ¿Dónde está su Dios? Se preguntan los pueblos. Sí, queridos hermanos, la historia nos lo pregunta y antes aún nuestra conciencia, llamar a la muerte por su nombre, llevar sus marcas en nosotros y sin embargo dar testimonio de la resurrección. Reconocer nuestros pecados para convertirnos es ya un presagio y un testimonio de resurrección. Significa en efecto no quedarnos entre las cenizas, sino levantarnos y reconstruir. Allora, il triduo pasquale che celebreremo al culmine del cammino quaresimale. Entonces el triduo pascual que celebraremos como culminación del camino cuaresmal desplegará toda su belleza y su significado. Lo hará habiéndonos involucrado a través de la penitencia, en el paso de la muerte a la vida, de la impotencia a las posibilidades de Dios. I martiri antichi e contemporanei brillano per questo. Por eso los mártires antiguos y contemporáneos brillan como pioneros en nuestro camino hacia la Pascua. La antigua tradición romana de las estaciones cuaresmales, de las cuales la de hoy es la primera, es educativa. Remite tanto al movimiento como peregrinos, cuanto a la parada, estacio, ante las memorias de los mártires sobre las que se levantan las basílicas de Roma. Non è forse una sollecitazione a metterci sulle tracce delle ¿No es acaso una invitación a seguir las huellas de los admirables testimonios que ahora se encuentran diseminados por todo el mundo? Reconocer los lugares, las historias y los nombres de quienes eligieron el camino de las bienaventuranzas y llevaron sus consecuencias hasta el final. Una mirada de semillas que incluso cuando parecían perdidas, enterradas, prepararon la abundante cosecha que nos toca recoger. La Quaresima, come ci ha suggerito il Vangelo, La Cuaresma, como nos sugiere el Evangelio, liberándonos del deseo de ser vistos a toda costa, nos enseña a ver más bien lo que nace, lo que crece, y nos impulsa a servirlo.
È la sintonia profonda che nel segreto di chi digiuna prega. Es la profunda sintonía que se establece con el Dios de la vida, nuestro Padre y el de todos, en el secreto de quien ayuna, ora y ama. A Él reorientamos con sobriedad y con gozo todo nuestro ser, todo nuestro corazón.